Mike Reynolds es solo un mecánico de un pequeño pueblo en el aeropuerto de Riverside que se las arregla reparando de todo, desde tractores oxidados hasta viejos aviones de fumigación. Su vida cambia para siempre cuando un lujoso jet privado, valorado en $65 millones, realiza un aterrizaje de emergencia. A pesar de no haber trabajado nunca en una aeronave tan cara, Mike acepta el desafío. Utilizando sus años de experiencia y talento natural, logra reparar el jet a la perfección. 3 días después, una hermosa mujer llega en el mismo jet, buscando al mecánico que arregló su avión. Pero no está allí solo para dar las gracias. ¿Podría este encuentro fortuito entre un humilde mecánico y la adinerada propietaria de un jet convertirse en la historia de amor más inesperada del año? Antes de seguir, cuéntanos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. La caja de herramientas roja y desgastada estaba en su lugar habitual, junto a la puerta del hangar, su superficie rayada capturando los primeros rayos del amanecer. Mike Reynolds pasó sus dedos callosos sobre la placa de identificación en relieve. James Reynolds, mecánico de aviones, 1975-2010. Cada mañana durante los últimos 5 años, desde que heredó el puesto de su padre en el aeropuerto municipal de Riverside, Mike había comenzado su día de la misma manera, tocando esa placa de identificación para la buena suerte. Hoy no era diferente, excepto que lo era. El aire de la mañana tenía una frescura inusual y el cielo lucía ese tono particular de azul perfecto que los pilotos llaman severo y despejado. Mike no sabía entonces que este martes ordinario lo cambiaría todo. «¡Buenos días, jefe!». La voz alegre de Tom García resonó en el hangar. Tom había sido el jefe de la tripulación de tierra del aeropuerto por más tiempo de lo que Mike había estado vivo, y aún así lograba sonar como si cada día fuera Navidad. «El café está recién hecho». Mike sonrió, agarrando el viejo termo de su padre. «Eres un salvavidas, Tom. ¿Algún vuelo interesante en el programa?». «Solo lo de siempre, un par de aviones de fumigación saliendo temprano. Ese dentista jubilado con su Cessna haciendo toques y despegues, y el servicio de vuelos charter de Miller tiene 3 vuelos programados». Tom le entregó a Mike una hoja de impresión ligeramente arrugada con el programa de vuelos del día. El hangar olía a aceite, café y posibilidad, de la misma manera que lo hacía cuando Mike era un niño, viendo a su padre trabajar. Había aprendido todo lo que sabía sobre el mantenimiento de aeronaves en este mismo espacio, comenzando con los conceptos básicos de cambiar el aceite y avanzando hasta las revisiones completas del motor. El taller de Mike ocupaba la esquina más alejada del hangar, un espacio que no había cambiado mucho desde los tiempos de su padre. Las paredes estaban forradas con herramientas meticulosamente organizadas, cada una colgada en su lugar designado. Fotografías de varias aeronaves en las que su padre había trabajado a lo largo de los años cubrían cualquier espacio de pared restante, junto con sus papeles de certificación y algunas fotos familiares descoloridas. «Oye, Mike», llamó Tom, su voz con un tono de preocupación. «¿Has oído algo sobre ese promotor que quiere comprar pequeños aeropuertos en la región?». Mike negó con la cabeza, concentrado en organizar sus herramientas para el día. «Nada concreto. Solo rumores por ahora». «¿Por qué?». «Escuché algo en la radio esta mañana. Una gran corporación ha estado adquiriendo aeródromos privados, convirtiéndolos en esos elegantes aeropuertos ejecutivos». El rostro curtido de Tom se arrugó de preocupación. «Ya sabes, de los que tienen suelos de mármol en la terminal y cafeterías elegantes. Riverside no es exactamente una propiedad de primera para ese tipo de cosas», respondió Mike, aunque la idea le había pasado por la cabeza más de una vez. Las finanzas del aeropuerto no eran muy buenas, pero se las arreglaban para mantener las luces encendidas y la pista en buen estado la mayoría de los días. Eso le parecía suficiente. Estaba a punto de decir algo más cuando la radio cobró vida. La voz que se escuchó era tranquila, pero llevaba un inconfundible toque de urgencia. «Tráfico de Riverside, Gulfstream, November 650. Alpha Charlie, 20 millas al oeste, declarando emergencia. Experimentando fallas en el sistema eléctrico. Solicitando autorización de aterrizaje inmediata». Mike y Tom intercambiaron miradas. Un Gulfstream en su pequeño aeropuerto era ya bastante inusual.
Un Gulfstream declarando una emergencia no tenía precedentes. Tom ya se estaba moviendo hacia la radio. November 650 Alpha Charlie. Tráfico de Riverside autorizado a aterrizar en la pista 31. Vientos en calma. Altímetro 30-2. Los servicios de emergencia estarán en espera. Mike tomó su caja de herramientas. Las lecciones de su padre resonando en su mente. Todo aterrizaje de emergencia es una oportunidad para salvar vidas. Lo demás son solo detalles. La caja roja se sintió más pesada de lo habitual mientras la llevaba hacia las puertas del hangar, listo para enfrentar cualquier desafío que estuviera a punto de aterrizar en su pista. El sol de la mañana atrapó el metal de las viejas llaves de su padre a través de la tapa abierta de la caja de herramientas. Estas herramientas habían arreglado de todo, desde aviones de fumigación hasta pájaros de guerra antiguos, pero nunca nada tan sofisticado como un Gulfstream moderno. Mike respiró hondo, sintiendo el peso del momento. A veces, las mayores oportunidades en la vida llegaban disfrazadas de emergencias. El zumbido distante de los motores a reacción se hizo más fuerte, y Mike pudo ver la elegante forma de la aeronave en la aproximación final. Lo que sea que estuviera mal con ese avión, él sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Simplemente no sabía cuánto. El Gulfstream K650 apareció del sol de la mañana como una flecha plateada, su aproximación más pronunciada de lo normal, pero controlada. Mike observó con los ojos entrecerrados mientras la aeronave descendía, notando que las luces de aterrizaje no parpadeaban. Una señal clara de problemas eléctricos. Los motores del jet rugían en lugar de zumbar, lo que sugería que el piloto estaba volando con asistencia informática reducida. Tom ya había llamado al departamento de bomberos local y su único camión de choque estaba posicionado cerca de la pista. Más un gesto de preparación que una protección real para una aeronave de este tamaño. Mike agarró más fuerte la caja de herramientas de su padre, repasando mentalmente todo lo que sabía sobre los sistemas eléctricos de Gulfstream. El aterrizaje fue perfecto a pesar de la emergencia, la marca de un piloto experimentado. Cuando el jet rodó hasta el hangar, Mike pudo ver los instrumentos de la cabina parpadeando a través del parabrisas. La aeronave se detuvo y por un momento todo quedó en silencio, excepto por el tic-tac del metal al enfriarse. La puerta de la cabina principal se abrió suavemente y un hombre con un uniforme de piloto impecable emergió. Era alto, de mediana edad, con el tipo de porte seguro que proviene de miles de horas en el aire. «Soy James Henderson», dijo mientras bajaba las escaleras de aire. «¿Y ustedes?» «Mike Reynolds, mecánico jefe». Mike se adelantó, consciente de sus monos manchados de aceite junto al uniforme inmaculado del piloto. «¿Puede decirme qué pasó ahí arriba?» Henderson se pasó una mano por su cabello plateado. Comenzó con advertencias intermitentes sobre el bus eléctrico y luego se descontroló. Al final, estábamos perdiendo sistemas uno por uno. Sacó de su bolsa de vuelo un grueso manual encuadernado en cuero azul. «Aquí está la documentación de mantenimiento. La última revisión podría ayudarte a diagnosticar el problema». Mike tomó el manual. Sus páginas prístinas contrastaban fuertemente con sus manos grasientas. Esta no era la guía de mantenimiento fotocopiada que usaba para los aviones de fumigación. Era un documento técnico valorado en miles de dólares, que detallaba cada sistema de una de las aeronaves privadas más sofisticadas del mundo. «¿Quién es el propietario?», preguntó Mike, ya hojeando los diagramas eléctricos del manual. «La señora Carter prefiere la discreción», respondió Henderson con suavidad, «pero ha autorizado reparaciones completas, lo que sea necesario. Necesita que la aeronave esté operativa en 3 días». Mike levantó la vista bruscamente. 3 días para un diagnóstico y reparación eléctrica completa en un G150, dijo, gesticulando hacia su modesto taller. «Esto no es exactamente un centro de servicio Gulfstream». La expresión de Henderson se mantuvo neutral. «La señora Carter fue muy específica. Está dispuesta a pagar tarifas premium, por supuesto, y ha sido informada de sus limitaciones. Pero su reputación con sistemas eléctricos complejos la precedió. Aparentemente, ese incidente con el Mustang P-51 antiguo causó una gran impresión en ciertos círculos». Mike recordó esa reparación, un recableado completo de un avión de combate de la Segunda Guerra Mundial que otros mecánicos habían declarado imposible. Le había llevado semanas de trabajo cuidadoso,
pero lo había restaurado a una condición de vuelo. Aún así, el sistema eléctrico de un P-51 era como una bicicleta en comparación con la complejidad de nivel de nave espacial de un G-650. Abrió el manual en la sección de resumen de sistemas y se quedó sin aliento. Los diagramas eran hermosos en su complejidad, una sinfonía de sistemas interconectados, cada uno un rompecabezas esperando ser resuelto. A pesar de sus reservas, Mike sintió la familiar oleada de emoción que venía con un verdadero desafío técnico. Necesitaré hacer una inspección completa antes de poder prometer algo, dijo. Finalmente, Henderson asintió, sacando una tarjeta de presentación. Eso es justo. Mi número está ahí. Me quedaré en la ciudad hasta que las reparaciones estén completas. Hizo una pausa y luego añadió con una ligera sonrisa. La señora Carter mencionó que si alguien podía arreglarlo en 3 días, sería el mecánico que una vez hizo volar de nuevo un avión de fumigación impactado por un rayo en menos de 24 horas. Mientras Henderson se alejaba para organizar el transporte en tierra, Mike se quedó de pie a la sombra de la enorme aeronave, con el manual pesado en sus manos. El sol de la mañana brillaba sobre la superficie pulida del Gulfstream y pudo ver su reflejo distorsionado en el fuselaje curvado. Un mecánico de un pequeño pueblo, empequeñecido por una máquina que costaba más dinero del que vería en 10 vidas. Bueno, papá, murmuró, tocando la caja de herramientas a sus pies. Parece que esta vez tenemos mucho trabajo por delante. Mike pasó la siguiente hora examinando el manual del Gulfstream, su café enfriándose a su lado. Las complejidades técnicas le hacían dar vueltas la cabeza. 5 buses eléctricos independientes, sistemas triple redundantes y controles informáticos que hacían que el transbordador espacial pareciera primitivo. Cada página revelaba otra capa de sofisticación que tendría que dominar. «Tienes esa mirada», dijo Tom, sentándose en una silla junto al banco de trabajo de Mike. «La misma que tenía tu padre cuando alguien le decía que algo no se podía arreglar». Mike levantó la vista de un diagrama particularmente complejo. «Papá nunca trabajó en algo como esto, Tom. Esto no es solo arreglar un cable roto o reemplazar un componente defectuoso. Un movimiento en falso y podría freír sistemas que valen millones. James Reynolds podría no haber trabajado en Gulfstreams». Tom estuvo de acuerdo. «Pero te enseñó algo más importante que las especificaciones técnicas. Te enseñó a pensar en los problemas». El recuerdo golpeó a Mike con una fuerza inesperada. Un caluroso día de verano hace 15 años, su padre arrodillado junto a un Cessna averiado, enseñándole a diagnosticar problemas de motor por el sonido y el tacto. «Empieza con lo que sabes», había dicho su padre, guiando las jóvenes manos de Mike sobre el motor. «Cada problema cuenta una historia. Tu trabajo es escucharla». Mike sacó una hoja de trabajo de diagnóstico limpia, de las que usaba para reparaciones complejas. Su padre había diseñado el formato años atrás, un enfoque metódico para desglosar incluso los desafíos mecánicos más desalentadores en piezas manejables. En la parte superior escribió «Informe de diagnóstico del sistema eléctrico G650». Debajo comenzó a enumerar lo que sabía: advertencias intermitentes, fallas en cascada, sistemas apagándose secuencialmente en lugar de simultáneamente. El patrón comenzó a surgir mientras escribía. Tom observó por encima de su hombro. «Parece que lo estás aceptando entonces. Si no lo hago, tendrán que traer a un mecánico desde el centro de servicio más cercano. Eso es al menos un día perdido». Mike hizo un diagrama rápido. Además, el patrón de fallas sugiere algo sistemático. ¿Ves cómo los problemas se propagaron a través del bus eléctrico? Eso no es una falla aleatoria de un componente. Se levantó y caminó hacia el Gulfstream, colocando su mano sobre su fría piel de metal. La aeronave se cernía en el hangar como un gigante dormido, sus sofisticados sistemas esperando ser entendidos. Mike recordó otra de las lecciones de su padre. Toda máquina, no importa cuán compleja sea, está construida por manos humanas. Eso significa que las manos humanas pueden arreglarla. Las siguientes horas fueron un borrón de pruebas sistemáticas. Mike usó su viejo multímetro junto con el sistema de diagnóstico incorporado del jet, cotejando lecturas con las especificaciones del manual. Se arrastró por los paneles de acceso, siguió las rutas de los cables y, gradualmente,
construyó una imagen completa del sistema nervioso eléctrico de la aeronave. Para el final de la tarde, su informe de diagnóstico había crecido hasta varias páginas de notas detalladas, diagramas y resultados de pruebas. El problema era desafiante, pero no imposible. Una cascada de eventos provocada por una unidad de distribución de energía defectuosa. La unidad en sí estaba bien, pero su software de control se había corrompido, lo que le hacía gestionar mal el flujo de energía a través de los sistemas de la aeronave. Lo tengo, anunció Mike, rodeando una sección de su informe. El hardware está bien, pero el software está corrupto. Necesitaremos recargar el firmware y recalibrar todo el sistema eléctrico. Tom silbó. ¿Puedes manejar ese tipo de programación? Mike pensó en las clases de codificación que había tomado en el colegio comunitario, preparándose para un futuro en el que los aviones serían más una computadora que una máquina. Sí, puedo manejarlo, pero necesitaré pedir algunos favores para conseguir el equipo adecuado. Sacó su teléfono, luego se detuvo, su mano flotando sobre el teclado. Asumir este trabajo significaba más que solo arreglar un avión. Significaba poner su reputación y posiblemente su futuro en juego. Un recuerdo salió a la superficie. Su padre de pie en este mismo hangar, enseñándole a confiar en sus instintos. A veces los mayores riesgos traen las mayores recompensas, hijo. El truco es saber qué riesgos valen la pena tomar. Mike cogió el teléfono y marcó el número de Henderson. Cuando el piloto respondió, la voz de Mike era firme. He completado el diagnóstico. Puedo arreglarlo, pero necesitaré equipo especializado y acceso completo a los sistemas de software de la aeronave. Hubo una pausa en el otro extremo. ¿Estás seguro del diagnóstico? Mike miró su informe detallado, la cuidadosa documentación de cada prueba y observación. Sí, estoy seguro. 3 días es un plazo ajustado, pero puedo hacerlo. Muy bien, respondió Henderson. Informaré a la señora Carter. Lo que necesites se te proporcionará. Haré que te envíen el código de acceso al software de inmediato. Después de colgar, Mike se sentó y dejó escapar un largo aliento. El informe de diagnóstico estaba ante él, representando tanto un rompecabezas resuelto como un desafío aceptado. Se había comprometido a arreglar un avión que valía más que todas las ganancias de su vida. Armado solo con sus habilidades, las herramientas de su padre y una determinación que habría enorgullecido a James Reynolds. El sol se había puesto hace mucho tiempo cuando Mike finalmente se dio cuenta de la hora. Su cuaderno manchado de café estaba lleno de docenas de páginas de notas meticulosas, bocetos y cálculos. Había adquirido el hábito de documentar todo años atrás. Otra lección de su padre. La memoria se desvanece, hijo, pero la tinta no miente. El hangar estaba en silencio excepto por el suave zumbido de su portátil ejecutando diagnósticos en los sistemas del Gulfstream. Tom se había ido horas atrás, aunque no sin antes asegurarse de que Mike tuviera suficiente café y sándwiches para pasar la noche. Las páginas del viejo cuaderno crujieron mientras Mike revisaba su progreso. Cada entrada contaba la historia del trabajo de la noche. 15 testos, diagnóstico inicial de software completado. La unidad de distribución de energía principal muestra múltiples sectores corruptos. Los sistemas de respaldo no se ven afectados, pero están bloqueados. 15:30. Códigos de acceso recibidos de Henderson, iniciando la secuencia de restablecimiento del sistema. Nota. Documentar cada paso. No hay lugar para errores. 15:45. Primer intento de recarga de firmware fallido. El código de error sugiere un problema de compatibilidad con la última actualización. Su teléfono zumbó. Un mensaje de texto de Henderson. Señora Carter solicita una actualización de progreso. Mike miró el jet que se alzaba en las tenues luces del hangar, luego a su cuaderno. Las manchas de café en las páginas marcaban las horas que pasaban como sellos de tiempo. Cada mancha, un recordatorio de otro desafío enfrentado. Progresando, respondió. Corrupción de software identificada en la unidad de distribución de energía, trabajando en una solución de firmware. La respuesta llegó rápidamente. La señora Carter aprecia su dedicación. Ha organizado que llegue equipo adicional mañana por la mañana. Mike se pasó la mano por los ojos cansados. Las entradas del cuaderno se volvían más difíciles de leer a medida que la fatiga se instalaba. Pero no podía parar ahora. Había descubierto algo interesante en los registros de mantenimiento de la aeronave. Un patrón que podría explicar la falla en cascada.
1:30 AM. Teoría. La reciente actualización de software entra en conflicto con los protocolos de gestión de energía personalizados. Necesito verificar los números de versión anteriores. La noche se hizo más profunda a su alrededor mientras trabajaba. Las sombras del hangar se hacían más largas. La voz de su padre resonaba en su memoria. El turno de noche es cuando realmente aprendes lo que un avión está tratando de decirte. Todo está más tranquilo, más claro. Mike pasó a una página nueva en su cuaderno, dibujando un diagrama de flujo detallado del sistema de distribución de energía. La solución estaba allí, oculta en la complejidad de los sistemas que interactuaban. Su lápiz se movía por el papel, conectando componentes, rastreando caminos eléctricos, revelando el patrón subyacente. 3:15 AM. Avance, software de gestión de energía personalizado instalado para perfiles de vuelo específicos. La actualización estándar interrumpió la calibración. Necesito reconstruir desde la copia de seguridad y fusionar los protocolos. Su teléfono volvió a zumbar. Esta vez era Tom. Ve a dormir un poco, chico. No puedes arreglar un avión si no puedes ver con claridad. Mike sonrió añadiendo otra nota a su creciente colección. Tom tiene razón. Es mejor empezar de cero. Tareas clave para mañana. Instalar nuevo equipo de diagnóstico. Restaurar el software de respaldo. Fusionar protocolos personalizados. Iniciar la secuencia de recalibración. Cerró el cuaderno. Sus páginas eran ahora una hoja de ruta del viaje de la noche a través de los complejos sistemas del jet. Las manchas de café, los bocetos apresurados y las notas detalladas contaban la historia no solo de un problema mecánico, sino de un mecánico que superaba sus límites para resolverlo. De pie en el silencioso hangar, Mike sintió una extraña conexión con la aeronave. Al igual que él, era más de lo que parecía en la superficie. Detrás de su lujoso exterior se encontraban sistemas sofisticados que requerían comprensión, paciencia y respeto para ser mantenidos. Mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche había logrado un progreso real. Recogió sus herramientas, devolviendo cuidadosamente cada una a su lugar correcto en la caja de herramientas de su padre. El cuaderno fue a su bolsillo trasero, un hábito que no había cambiado desde sus días de aprendiz. Al cerrar el hangar, Mike echó un último vistazo al Gulfstream. Su superficie pulida reflejaba las luces de seguridad, haciéndolo brillar como un visitante de otro mundo. En solo unos días, este avión probaría sus habilidades o arruinaría su reputación. Pero por ahora, en la pacífica oscuridad de la noche del aeropuerto, era solo otra máquina esperando ser sanada. Se dio una palmada en el cuaderno en el bolsillo, sintiendo el peso de sus páginas manchadas de café. El mañana llegaría lo suficientemente pronto, trayendo consigo nuevos problemas que resolver y soluciones por descubrir. Por ahora tenía un plan, y en su experiencia, eso era la mitad de la batalla. El nuevo equipo de diagnóstico llegó al amanecer. Elegantes estuches negros que contenían herramientas que valían más que los ingresos anuales de Mike. Pero era la placa de circuito en sus manos lo que captaba su atención. Oculto detrás de 3 paneles de acceso y protegido por una carcasa de titanio, el componente dañado contaba una historia que no había esperado. Esto no es solo corrupción, murmuró Mike, examinando la placa bajo su lupa. Algo causó este daño. Tom se inclinó para mirar más de cerca. ¿Un rayo? No. Mike trazó las microfracturas en los caminos del circuito. Esto es daño por estrés, como si la placa hubiera estado funcionando a altas temperaturas durante mucho tiempo. La colocó con cuidado en su banco de trabajo junto a la nueva unidad de reemplazo que había llegado con el equipo de diagnóstico. Su teléfono sonó. Otro mensaje de Henderson. La señora Carter solicita videollamada en 15 minutos para discutir el progreso. Mike miró sus monos manchados de aceite y se pasó una mano por su cabello desordenado. Momento perfecto. La llamada se realizó a través de un portátil seguro proporcionado con el equipo de diagnóstico. Mike esperaba ver a Henderson, pero en su lugar se encontró frente a una serie de ejecutivos corporativos con trajes caros. En el centro de la pantalla se sentaba una mujer que supuso que debía ser la señora Carter, aunque solo podía ver su silueta contra una ventana brillante. Señor Reynolds. Su voz era clara y autoritaria. Entiendo que ha descubierto complicaciones adicionales. Mike levantó la placa de circuito dañada. Sí, es la unidad de distribución de energía muestra signos de estrés físico.
Esto va más allá de la corrupción de software. Algo ha estado empujando estos sistemas más allá de sus límites de diseño. Hubo un momento de silencio en la llamada. Uno de los ejecutivos se inclinó hacia adelante. ¿Está sugiriendo un error del operador, señor Reynolds? No, señor. Estoy sugiriendo que alguien modificó estos sistemas para funcionar más allá de las especificaciones. El software personalizado que encontramos no era solo para la gestión de energía. Alguien ha estado forzando el rendimiento de estos sistemas. La silueta de la señora Carter se movió ligeramente. Explíquelo en términos sencillos, por favor. Mike eligió sus palabras con cuidado. Es como si alguien ajustara un sedán familiar para que corra como un coche de carreras. Funciona por un tiempo, pero eventualmente las cosas comienzan a romperse. Quienquiera que modificó este jet sabía lo que estaba haciendo, pero estaba forzando demasiado el equipo. ¿Puede arreglarlo? La pregunta de la señora Carter fue directa. Sí, pero no solo reemplazando piezas y restableciendo el software. Necesitamos entender por qué se hicieron estas modificaciones en primer lugar. De lo contrario, corremos el riesgo de que los mismos problemas vuelvan a ocurrir. Otro ejecutivo intervino. Esa información es clasificada, señor Reynolds. Simplemente arregle la aeronave según las especificaciones de fábrica. Mike se mantuvo firme. Con todo respeto, señor, si no abordamos el problema subyacente, volverán aquí en un mes con problemas peores. Estas modificaciones se hicieron por una razón. Necesito saber cuál era esa razón para garantizar una reparación adecuada. La sala en la videollamada se quedó en silencio. Finalmente, la señora Carter volvió a hablar. Salgan todos. Necesito hablar con el señor Reynolds en privado. Mike observó cómo los ejecutivos se retiraban de la vista. Cuando se fueron, la señora Carter se acercó a la cámara, revelando finalmente su rostro. Era más joven de lo que había esperado, tal vez en sus 30 años, con rasgos afilados y ojos inteligentes. Las modificaciones se hicieron para acomodar vuelos de investigación a gran altitud, dijo en voz baja. Hemos estado realizando estudios atmosféricos que requieren perfiles de vuelo inusuales. Los sistemas estándar no eran adecuados. Mike asintió, las piezas encajando en su lugar. Eso explica la gestión de energía personalizada. Necesitaba energía extra para el equipo de investigación mientras volaba al límite del rango de operación. ¿Puede hacerlo funcionar de forma segura? Él miró la placa dañada de nuevo. Sí, pero no en 3 días. Hacerlo bien tomará al menos 5. Tiene 4, respondió, una ligera sonrisa tocando sus labios. Y señor Reynolds, gracias por su integridad. No muchos habrían cuestionado a esos ejecutivos. Después de que terminó la llamada, Mike se quedó mirando la placa de circuito. 4 días para no solo arreglar el jet, sino rediseñar sus sistemas para que hicieran de forma segura lo que habían estado tratando de forzar. Una parte de él quería irse. Esto estaba mucho más allá del mantenimiento de rutina, pero otra parte de él, la parte que había aprendido de su padre, que cada problema era solo una solución, esperando ser encontrada, ya estaba esbozando ideas en su cuaderno. ¿Qué opinas, Tom?, preguntó, sin levantar la vista de sus dibujos. El viejo jefe de tierra se rió entre dientes. Creo que tu padre diría que estás loco o eres brillante. Probablemente ambas cosas. Mike recogió la placa de circuito dañada, estudiando sus intrincados caminos. Bueno, papá siempre decía que los mejores mecánicos son un poco de ambas cosas. Mike había estado mirando el mismo diagrama de circuito durante 2 horas cuando notó la fotografía. Se había caído de la caja de herramientas de su padre, una imagen arrugada y descolorida de James Reynolds trabajando en un viejo avión militar. Los paneles del avión estaban abiertos, exponiendo un complejo cableado que su padre estaba estudiando con intensa concentración. La vista desencadenó un recuerdo. A veces tienes que dar un paso atrás para ver la imagen completa, hijo. Si te acercas demasiado, te pierdes el patrón. Mike se alejó de su banco de trabajo y caminó hacia el otro extremo del hangar, dándose la vuelta para ver el Gulfstream desde la distancia. El sol de la mañana que se colaba por las ventanas proyectaba largas sombras a través de la elegante forma del avión. ¿Qué me estoy perdiendo?, murmuró, sacando su teléfono para revisar los datos de vuelo a gran altitud que la señora Carter había compartido a regañadientes. Los números contaban una historia. Vuelos de investigación que empujaban la aeronave a 51,000 pies, tiempos de patrón de espera mucho más allá de las operaciones normales, demandas de energía inusuales de equipos no especificados. Volvió a mirar la foto de su padre,
James Reynolds había estado trabajando en un avión de reconocimiento a gran altitud en esa imagen, uno diseñado para operar al límite de la atmósfera. La solución golpeó a Mike como un rayo. «Tom», llamó, corriendo de vuelta a su banco de trabajo. «Necesito que mires algo». El jefe de tierra apareció momentos después, limpiándose la grasa de las manos. «¿Encontraste algo?» Mike ya estaba dibujando frenéticamente en su cuaderno. «Hemos estado pensando en esto al revés. No necesitamos modificar el sistema eléctrico para manejar más energía. Necesitamos rediseñar cómo gestiona la energía que ya tiene». Agarró la placa de circuito dañada. «Mira estos patrones de estrés. No provienen de demasiada energía fluyendo a través del sistema. Vienen de que la energía se redirige demasiado bruscamente». Su lápiz voló sobre el papel, dibujando una nueva configuración. Si creamos un sistema de amortiguación, algo para suavizar las transiciones de energía, Tom estudió el boceto. ¿Como un protector contra sobretensiones? Más como un depósito de energía. La aeronave ya tiene un exceso de capacidad de generación. Solo necesitamos almacenarla de manera más eficiente y distribuirla de manera más suave. Mike levantó la fotografía de su padre. Papá trabajó en un avión que tenía el mismo problema. Lo resolvieron tratando el sistema eléctrico como un sistema de gestión del agua, almacenando energía en bancos de capacitores y liberándola gradualmente. Pasó la siguiente hora esbozando el plan de modificación, mirando periódicamente la fotografía de su padre en busca de inspiración. La solución no se trataba solo de arreglar lo que estaba roto. Se trataba de repensar cómo funcionaba todo el sistema. Cuando Henderson llamó para la actualización de la tarde, Mike estaba listo. «Necesito hablar con la señora Carter directamente». Minutos después, su rostro apareció en el portátil seguro. «Señor Reynolds, ¿tiene noticias?» «Tengo una solución», dijo, levantando sus diseños, «pero no es convencional. Tendremos que modificar la arquitectura de distribución de energía significativamente». Sus ojos se entrecerraron. «La Junta no aprobará modificaciones experimentales». «Esto no es experimental. Se basa en tecnología probada de aviones militares de gran altitud. Mi padre trabajó en el diseño original». Levantó la fotografía. «Los principios son los mismos. Solo los estamos aplicando a sistemas modernos». Hubo una larga pausa mientras la señora Carter lo estudiaba a través de la pantalla. «¿Y está seguro de que esto funcionará?» «Sí, pero necesitaré autorización para modificar el software de gestión de energía de la aeronave y tendremos que fabricar algunos componentes personalizados». Ella asintió lentamente. «Haré que Henderson le envíe los códigos de autorización». «Pero señor Reynolds», su expresión se suavizó ligeramente. «Gracias por encontrar una solución real, no solo una solución rápida». Después de que la llamada terminó, Mike se quedó mirando la fotografía de su padre. Las similitudes eran asombrosas, ambos encorvados sobre sistemas complejos, buscando soluciones que otros podrían haber pasado por alto. Con cuidado devolvió la foto a su lugar en la caja de herramientas, pero la dejó visible como un recordatorio. Tom apareció con café recién hecho. «Tu viejo estaría orgulloso. Sabes, este es exactamente el tipo de resolución de problemas por el que era conocido». Mike tomó sus herramientas, listo para comenzar a implementar su solución. Él siempre decía que las mejores soluciones provienen de entender el problema, no solo los síntomas. La luz de la mañana atrapó la superficie del Gulf Stream y por primera vez desde que había aterrizado, Mike se sintió seguro de que podía cumplir lo que había prometido. Los sofisticados sistemas de la aeronave ya no le parecían un desafío insuperable, sino más bien un rompecabezas esperando ser resuelto, al igual que los que su padre le había enseñado a abordar, una pieza a la vez. El recibo yacía en el banco de trabajo de Mike como un billete de lotería a la inversa. Números tan grandes que parecían irreales. Componentes personalizados, enviados deprisa desde especialistas de todo el país. Cargos de envío de un día para otro que podrían haber pagado su alquiler durante meses. Herramientas especializadas que probablemente nunca volvería a usar. Al final, una sola línea. Autorizado por A. Carter. «No deberías seguir mirando eso», dijo Tom, dejando otra taza de café. «Te dará acidez estomacal». Mike asintió, pero no pudo evitar volver a hacer los cálculos. El costo total de las piezas y el equipo era más de lo que ganaría en 5 años. «Si esto no funciona, funcionará», interrumpió Tom. «Ahora, deja de preocuparte por el dinero y concéntrate en el trabajo».
Las últimas 36 horas habían sido un borrón de concentración intensa y trabajo preciso. Mike había instalado el nuevo sistema de gestión de energía pieza por pieza, probando cada conexión antes de pasar a la siguiente. Los componentes personalizados habían llegado en contenedores sellados marcados con niveles de autorización de seguridad que no sabía que existían para la aviación civil. Sus modificaciones estaban encajando exactamente como lo había planeado. El nuevo sistema de depósito de energía era elegante en su simplicidad, utilizando capacitores de grado militar para almacenar y distribuir la energía de manera más eficiente que el diseño original. Cada componente había sido cuidadosamente calibrado para manejar las condiciones extremas de los vuelos de investigación a gran altitud. Henderson había estado observando el progreso de cerca, enviando actualizaciones cada hora a la señora Carter. El escepticismo inicial del piloto se había transformado gradualmente en una admiración cautelosa al presenciar el enfoque metódico de Mike para la reconstrucción. La señora Carter quiere saber si todavía estamos a tiempo, dijo Henderson, acercándose al banco de trabajo. Mike miró su reloj. Integración final del sistema en 2 horas. Pruebas completas para la medianoche. Estaremos listos para su llegada mañana por la mañana. El piloto asintió mirando los componentes y herramientas esparcidos. Nunca antes había visto modificaciones como esta. Eso es porque la mayoría de la gente intenta forzar más energía a través del sistema, explicó Mike, tomando una herramienta de calibración especializada. Estamos enseñando al sistema a usar su energía de manera más inteligente. Las siguientes 2 horas transcurrieron en un silencio de concentración mientras Mike completaba las conexiones finales. Cada cable, cada circuito, cada línea de código tenía que ser perfecta. Las cifras astronómicas del recibo seguían apareciendo en su mente, pero las apartó, concentrándose en cambio en la voz de su padre. La calidad no se trata del costo de las piezas, se trata del cuidado al juntarlas. A medida que se acercaba la medianoche, Mike inició la secuencia de diagnóstico final. Los sistemas de la aeronave se activaron uno por uno, cada uno informando un rendimiento óptimo. Las lecturas de distribución de energía eran mejores que las especificaciones de fábrica, con el nuevo sistema de depósito proporcionando un margen adicional de seguridad para operaciones a gran altitud. Está hecho, anunció Mike, observando los resultados finales de las pruebas en su pantalla. Todos los sistemas en verde, la eficiencia energética aumentó en un 23%. Henderson inmediatamente sacó su teléfono para llamar a la señora Carter. Mike apenas escuchó la conversación. Su atención estaba fija en las lecturas de diagnóstico. Cada número era perfecto, cada sistema sincronizado. Había hecho más que arreglar el avión. Lo había mejorado. Tom apareció con una escoba, comenzando su rutina de fin de día. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Mike levantó la vista. ¿Que terminamos antes de lo previsto? Que acabas de demostrar que puedes trabajar en cualquier avión del mundo. Tom señaló el recibo. Esos números no son una carga, son la prueba de que perteneces a las grandes ligas. Mike dobló cuidadosamente el recibo y lo guardó en la caja de herramientas de su padre. Mañana la señora Carter llegaría para inspeccionar su trabajo. Las cifras astronómicas en ese papel representaban no solo piezas y mano de obra, sino confianza. La confianza de que un mecánico de un pequeño pueblo podía resolver un problema que había desconcertado a los expertos. Mientras comenzaba a limpiar sus herramientas, Mike sintió una profunda satisfacción que no tenía nada que ver con el dinero. Había asumido el mayor desafío de su carrera y había tenido éxito no siguiendo el manual, sino aplicando los principios que su padre le había enseñado. Comprende el problema, confía en tus instintos y nunca tengas miedo de encontrar una mejor manera. El Gulfstream permanecía en silencio en el hangar, sus sistemas zumbando con una nueva eficiencia, listo para cualquier prueba que la señora Carter exigiera mañana. Mike había hecho su parte. Ahora solo tenía que esperar y ver qué traería el mañana. El amanecer pintó el cielo en tonos de rosa y oro, mientras el elegante Tesla negro entraba en el aeropuerto. Mike se había levantado hace horas, revisando por tercera vez los sistemas y puliendo las ya inmaculadas herramientas. Incluso se había puesto un par de monos limpios, aunque todavía llevaban el parche descolorido con el nombre de su padre. El coche se detuvo fuera del hangar y Alexandra Carter salió. Se movía con la gracia fluida de alguien acostumbrado a mandar,
su traje de carbón perfectamente hecho a la medida, su cabello oscuro recogido en un moño elegante. Una bufanda de seda en un color burdeos intenso proporcionaba el único toque de color en su conjunto. Mike se enderezó mientras ella se acercaba, de repente consciente de cada mancha de aceite y raspón en su espacio de trabajo. Su presencia parecía transformar el humilde hangar en un lugar más significativo. Señor Reynolds, su voz tenía la misma autoridad que en el video, pero con una calidez adicional que no había esperado. Espero que no le importe que haya llegado temprano. Estoy ansiosa por ver su trabajo. Por supuesto, señora Carter, estamos listos para la demostración completa. Ella sonrió ligeramente. Alexandra, por favor. Después de todo, ha reconstruido mi avión favorito desde adentro hacia afuera. Durante la siguiente hora, Mike la guió a través de cada modificación, cada mejora, cada cuidadosa calibración. Ella hizo preguntas sorprendentemente técnicas, revelando una comprensión de los sistemas de aeronaves que iba mucho más allá de la de un propietario típico. El sistema de depósito de energía, dijo, examinando las lecturas de diagnóstico. Es brillante en su simplicidad. Me recuerda a las soluciones que usábamos en el diseño de naves espaciales. Mike levantó la vista bruscamente. ¿Naves espaciales? ¿No lo mencionó Henderson? Antes de fundar mi empresa de investigación, fui ingeniera aeroespacial para la NASA. Ella trazó un dedo a lo largo de uno de sus diagramas. Por eso supe que usted era la persona adecuada para este trabajo. Su reputación por soluciones poco convencionales lo precedió. Ella se quitó la bufanda mientras trabajaban, colocándola sobre una silla cercana. La seda atrapó la luz de la mañana, su color intenso destacando contra el entorno industrial como una rosa en un taller mecánico. La investigación a gran altitud, se aventuró Mike. Están estudiando la composición atmosférica. Los ojos de Alexandra brillaron con interés. Entre otras cosas, el cambio climático está creando fenómenos que no entendemos completamente. Nuestra aeronave modificada nos permite recopilar datos a altitudes normalmente reservadas para aviones militares. Se movió hacia la cabina, revisando las nuevas interfaces de gestión de energía. Sus preguntas eran precisas, centradas en los márgenes de seguridad y los escenarios de falla. Mike se encontró repetidamente impresionado por su perspicacia técnica. No es solo una propietaria que vuela, observó. Es una piloto que es propietaria. La vida es demasiado corta para dejar que otros hagan todas las cosas interesantes. Ella sonrió de nuevo, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. Creo en entender las herramientas que uso. Hablando de herramientas, dijo, sacando una tableta de su maletín y abriendo una serie de gráficos. Estas son las curvas de demanda de energía de nuestros perfiles de vuelo más desafiantes. Me gustaría ver cómo sus modificaciones las manejan. Durante las siguientes 2 horas, ejecutaron simulación tras simulación. Los nuevos sistemas funcionaron sin problemas, manteniendo niveles de energía estables incluso en las condiciones más extremas. El interés profesional inicial de Alexandra se transformó gradualmente en un genuino entusiasmo. Esto es extraordinario, dijo finalmente, dejando su tableta. No solo ha arreglado el problema, nos ha dado capacidades que no teníamos antes. Mike sintió una oleada de orgullo, rápidamente seguida de incertidumbre. El proyecto estaba completo. Pronto ella se iría volando en su avión mejorado y él volvería a arreglar aviones de fumigación y pequeños aviones privados. Debería traer a mi equipo para que se prepare para la partida, dijo, buscando su bufanda. Mientras la levantaba, una tarjeta de presentación cayó de sus pliegues. Mike se agachó para recogerla, notando el logotipo de la NASA en una esquina antes de devolvérsela. Sus dedos se rozaron brevemente en el intercambio y algo eléctrico pasó entre ellos. Un reconocimiento de la pasión compartida por la excelencia en la ingeniería, por resolver los rompecabezas imposibles. ¿Sabes?, dijo Alexandra en voz baja. Siempre estamos buscando ingenieros talentosos que puedan pensar de manera poco convencional. Gente que ve soluciones donde otros solo ven problemas. Antes de que Mike pudiera responder, Tom irrumpió en el hangar. Mike, tienes que ver esto. Estaba agitando un periódico, su rostro enrojecido por la emoción o la preocupación. Mike no podía decir cuál. La bufanda de Alexandra se le resbaló de la mano, flotando hasta el suelo como una salpicadura de vino de Borgoña. El momento se rompió, ambos se volvieron hacia Tom,
sin saber que sus vidas estaban a punto de volverse mucho más complicadas de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Tom le dio el periódico a Mike. El titular saltó de inmediato. Carter Aerospace anuncia un programa revolucionario de investigación a gran altitud. Debajo había una foto de su aeropuerto tomada desde arriba. Están comprando pequeños aeropuertos, dijo Tom sin aliento, creando una red de estaciones de investigación en todo el país. Y Riverside está en su lista. Mike miró a Alexandra, que había recuperado su bufanda, y observaba la escena con cautela neutralidad. ¿Es esto cierto? Ella asintió lentamente. Se suponía que se anunciaría la próxima semana. Alguien lo filtró antes de tiempo. Sacó una botella de champán de su maletín. Planeaba discutir esto después de los vuelos de prueba, pero ya que el gato está fuera de la bolsa, la botella era de Dom Pérignon Vintage. Su etiqueta tenía el mismo color burdeos intenso que su bufanda. La colocó en el banco de trabajo de Mike junto a la vieja caja de herramientas de su padre. Lujo y legado lado a lado. El aeropuerto de Riverside no solo está en nuestra lista, dijo. Es la pieza central del programa. Su trabajo en el Gulfstream demostró lo que sospeché cuando escuché por primera vez sobre este lugar, que a veces el mejor talento no se encuentra en elegantes hangares corporativos. La mente de Mike corrió. El aterrizaje de emergencia. En realidad no fue una emergencia, ¿verdad? Alexandra sonrió. Los problemas eléctricos eran lo suficientemente reales. Pero sí, elegí aterrizar aquí. Necesitaba ver de primera mano cómo manejaría un problema complejo con recursos limitados, señaló la aeronave. Superó todas las expectativas. Entonces, ¿qué propone exactamente?, preguntó Mike, todavía tratando de procesar todo. Alexandra se enderezó, adoptando lo que él comenzaba a reconocer como su postura de negocios. Propongo una sociedad. Carter Aerospace adquirirá el aeropuerto de Riverside, pero no para cerrarlo o convertirlo en una instalación corporativa sin alma. Queremos transformarlo en nuestro principal centro de investigación y desarrollo. Comenzó a caminar, su entusiasmo rompiendo su profesionalidad. Piénsalo. Ya has demostrado que puedes modificar aviones para la investigación a gran altitud. Imagina lo que podrías hacer con la financiación y los recursos adecuados. Mantendremos las operaciones actuales, los aviones de fumigación, la escuela de vuelo, todo. Pero añadiremos una división de investigación, con usted como ingeniero jefe. Mike se quedó helado, con el periódico todavía en sus manos. Tom se había desplomado en una silla, con aspecto de estar en estado de shock. Yo, Mike logró decir. ¿Ingeniero jefe? ¿Quién mejor? Alexandra se detuvo, se volvió y lo encaró directamente. Usted resolvió en 3 días lo que nuestros ingenieros corporativos no pudieron resolver en 3 meses. Usted improvisó soluciones que nuestras mejores mentes no habían considerado. Y lo más importante, usted entiende que a veces los viejos métodos y los nuevos necesitan trabajar juntos. Levantó la botella de champán. Entonces el señor Reynolds, ¿qué dice? ¿Unirá sus talentos extraordinarios a nuestra visión para el futuro? El hangar quedó en silencio, excepto por el sonido distante de un avión de fumigación despegando. Mike miró las herramientas de su padre, el avión que acababa de reconstruir, el rostro esperanzado de Tom y finalmente a Alexandra Carter, brillante, hermosa y ofreciéndole todo lo que nunca se había atrevido a soñar. ¿El personal actual?, preguntó. ¿Todos conservan sus trabajos? Todos y cada uno, confirmó ella, con aumentos y mejores beneficios. Esto no es una adquisición corporativa, Mike. Es una evolución. Él recogió la vieja caja de herramientas de su padre, sintiendo su familiar peso. Papá siempre decía, las oportunidades vienen disfrazadas de desafíos. Hombre sabio, dijo Alexandra en voz baja. Ojalá lo hubiera conocido. Mike dejó la caja de herramientas y extendió su mano. Entonces, sí, sí a todo. El rostro de Alexandra se iluminó con genuina alegría. Agarró la botella de champán y se la entregó a Tom. ¿Harías los honores? El sonido del corcho al saltar resonó en el hangar como una señal de salida. Tom encontró unas viejas tazas de café y Alexandra no dudó en verter el champán caro en los humildes recipientes. Por el futuro de la investigación y el desarrollo de Riverside, brindó levantando su taza. Por resolver lo imposible, añadió Mike, pensando en su padre. Por ustedes dos, dijo Tom, con la voz ahogada por la emoción, y por quien quiera que filtró esa historia una semana antes. Todos se rieron.
Y mientras Mike bebía el mejor champán que jamás había probado de una taza de café que había visto días mejores, se dio cuenta de que a veces las mejores propuestas no son solo sobre negocios o romance. Son sobre encontrar a alguien que ve las mismas posibilidades que tú. La portada de The Riverside Gazette gritaba: Aeropuerto local se convertirá en un centro de investigación de alta tecnología. Debajo del titular, un fotógrafo había capturado a Mike y Alexandra dándose la mano frente al Gulfstream. El sol de la mañana creaba un efecto de halo a su alrededor. El artículo pintaba un cuadro romántico. Mecánico de un pequeño pueblo impresiona a magnate de la tecnología, transformando ambos sus futuros. Mike arrojó el periódico a su banco de trabajo, donde aterrizó junto a una pila de otros. Todas las publicaciones locales habían recogido la historia, cada una añadiendo su propio toque. Algunos se centraron en el impacto económico, otros en la improbable asociación, y algunos tabloides incluso habían sugerido un romance incipiente. Tendrás que hablar con ellos en algún momento, dijo Tom, señalando a la pequeña multitud de reporteros reunidos. Fuera del hangar, habían estado allí desde el amanecer, esperando obtener más detalles sobre la adquisición de Carter Aerospace. Arreglo aviones, murmuró Mike. No doy entrevistas. Su teléfono zumbó. Otro mensaje de Alexandra. Había volado la noche anterior para manejar el lado corporativo del anuncio, dejándolo a él para lidiar con las consecuencias locales. Su texto fue característicamente directo. Conferencia de prensa mañana. Vístete bien y deja de esconderte en el hangar. Las últimas 24 horas habían sido un borrón. Después del brindis con champán, la realidad se había estrellado como una tormenta. Abogados habían aparecido con contratos. Representantes corporativos habían recorrido las instalaciones. Alguien de recursos humanos había empezado a hablar de paquetes de beneficios y opciones sobre acciones. Mike recogió uno de los periódicos, leyendo la cita que le atribuían. Esta asociación representa la combinación perfecta de experiencia en aviación tradicional e investigación aeroespacial de vanguardia. No podía recordar haber dicho nada por el estilo. A tu padre le habría encantado esto, dijo Tom, sentándose en su silla habitual. Siempre decía que estabas destinado a cosas más grandes que los aviones de fumigación. ¿Pero qué pasa si lo arruino? Mike finalmente expresó el miedo que había estado creciendo desde ayer. Dirigir una división de investigación, gestionar equipos, lidiar con la política corporativa. Eso no es lo que hago. No, dijo una voz familiar desde la puerta del hangar. Lo que haces es resolver problemas imposibles. Alexandra estaba allí, luciendo de alguna manera aún más elegante que ayer en un traje de negocios azul marino. Entró con paso firme, dejando una carpeta gruesa en el banco de trabajo de Mike. Pensé que estabas en Nueva York, dijo Mike, sorprendido. Lo estaba, pero me di cuenta de algo durante la reunión de la junta. Ella extendió varios documentos de la carpeta. No eres el único que se adentra en un territorio desconocido. Los papeles estaban cubiertos con sus notas escritas a mano. Preguntas sobre las operaciones del aeropuerto, los horarios de mantenimiento, las necesidades de aviación locales. Había hecho su tarea tan meticulosamente como él había estudiado los sistemas del Gulfstream. Sé cómo dirigir una empresa de tecnología, continuó. Sé de ingeniería aeroespacial y estrategia corporativa, pero esto, señaló el hangar, esto es una comunidad. Esta gente confía en usted, no en una declaración de misión corporativa. Mike recogió el periódico de nuevo, mirando realmente la foto esta vez. Formaban una pareja extraña, él con sus monos de trabajo, ella con un traje de negocios de diseñador. Pero había algo correcto en la imagen, también, como dos piezas de diferentes rompecabezas que de alguna manera encajaban. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó. Primero, hacemos esta conferencia de prensa, juntos. Ella le enderezó el parche con el nombre de su padre en sus monos. Al igual que arreglar el avión, cada uno de nosotros aporta lo que sabe a la mesa, y luego construimos algo extraordinario. Ella sonrió. Después de todo, ¿no es eso lo que hacen los ingenieros? Afuera, un avión de fumigación rugió por la pista. Su sonido familiar era un recordatorio de todo lo que se mantendría igual, incluso mientras todo cambiaba. Mike miró los periódicos esparcidos, cada uno contando una versión de su historia. Ninguno de ellos lo había entendido del todo bien, pero tal vez eso estaba bien. La verdadera historia no estaba en los titulares.
estaba en los detalles, en el cuidadoso equilibrio entre lo viejo y lo nuevo, en las conexiones inesperadas que cambiaban vidas. Está bien, dijo, recogiendo la caja de herramientas de su padre. Vamos a hablar con algunos reporteros. Pero llevo mis monos puestos. La risa de Alexandra resonó en el hangar. No lo querría de otra manera. La invitación yacía en la mesa de la cocina de Mike como un artefacto de otro mundo. Tarjeta de color crema con letras plateadas en relieve anunciaba la gala anual de innovación de Carter Aerospace. Debajo, con la distintiva escritura a mano de Alexandra, «Eres mi invitado de honor, no se permiten monos de trabajo». Mike se ajustó la corbata por centésima vez, preguntándose si el traje de alquiler pasaría la prueba en lo que la invitación describía como el evento principal en la innovación aeroespacial. Había insistido en pagar el traje él mismo, a pesar de la oferta de Alexandra de que su compradora personal se encargara de todo. Su teléfono sonó con un mensaje de texto de ella. «El coche llega en 10. No te pongas nervioso. Te tienen más miedo de lo que tú a ellos». «De alguna manera lo dudo», murmuró, pero sonrió ante su intento de aligerar el ambiente. El coche resultó ser un Rolls-Royce. Su conductor llevaba un uniforme más bonito que el traje de alquiler de Mike. Mientras se alejaban de su modesto apartamento, Mike pensó en cuánto había cambiado su vida en solo una semana. La conferencia de prensa se había vuelto viral, con los blogs de tecnología apodándolo el genio de cuello azul y las revistas de negocios elogiando el enfoque innovador de Alexandra para la adquisición de talento. Llegaron al Centro de Ciencias Metropolitano, su moderna arquitectura de vidrio brillando contra el cielo nocturno. Alexandra esperaba en la entrada con un vestido que hizo que Mike pensara en la luz de las estrellas. «Te ves muy bien, señor Reynolds», dijo, ajustándole la corbata con manos expertas. «¿Listo para conocer a lo mejor del mundo de la tecnología? ¿Tengo otra opción?» «Siempre». Sus ojos se encontraron con los suyos. «Pero necesito que mi ingeniero jefe esté allí cuando anuncie nuestra nueva iniciativa de investigación atmosférica». Dentro, la gala era un borrón de perfumes caros, cámaras haciendo clic y conversaciones sobre capital de riesgo e interrupción del mercado. Mike se sentía como un antropólogo estudiando una tribu exótica, tratando de decodificar sus costumbres e idioma. «Mitchell, ven a conocer a Mike Reynolds», llamó Alexandra a un hombre de aspecto distinguido. «Mike, este es Mitchell Chen, nuestro jefe de I+D». Chen le dio a Mike una mirada de valoración. «Ah, el mecánico que revolucionó nuestros sistemas de gestión de energía. Cuéntame qué te hizo pensar en usar capacitores de grado militar en esa configuración». Por primera vez esa noche, Mike se sintió en terreno sólido. Se lanzó a una explicación técnica, dibujando diagramas en una servilleta de cóctel. Pronto, una pequeña multitud de ingenieros se había reunido, haciendo preguntas y debatiendo especificaciones. «Es un genio nato», escuchó Mike que alguien le decía a Alexandra. «¿Dónde lo encontraste realmente?» «Exactamente donde dije», respondió ella con orgullo. A veces las mejores innovaciones provienen de personas que resuelven problemas reales, no solo teóricos. La noche avanzó y Mike se encontró relajándose gradualmente. Estas personas podrían usar ropa cara y hablar sobre proyectos de $1,000 millones. Pero en el fondo, muchos de ellos eran solo ingenieros a los que les encantaba resolver problemas. Durante la cena, Alexandra hizo sonar su copa para llamar la atención. «Esta noche, no solo estamos celebrando la innovación, la estamos redefiniendo. Nuestra nueva división de investigación de Riverside representa una fusión de experiencia práctica y brillantez teórica». Ella señaló a Mike. «Nuestro ingeniero jefe encarna este enfoque. En 3 días, resolvió un problema con el que nuestros mejores equipos habían luchado durante meses. No porque tuviera mejores recursos o títulos más avanzados, sino porque entendió algo fundamental. A veces, las mejores soluciones provienen de la combinación de la sabiduría antigua con la nueva tecnología». La multitud aplaudió y a Mike se le enrojeció la cara. Alexandra continuó describiendo sus planes para la investigación atmosférica y la tecnología de aviación sostenible. La tarjeta de invitación en su bolsillo de repente se sintió como un pasaporte a un nuevo mundo, uno donde su conocimiento práctico era valorado tan alto como cualquier título avanzado. Más tarde, mientras estaban en la terraza de la azotea del centro, observando las luces de la ciudad, Alexandra preguntó: «Así que,
¿Sobreviviste a tu primera gala? Apenas, se rió Mike, aunque creo que accidentalmente accedí a dar una serie de conferencias sobre soluciones de ingeniería práctica. Escuché que los regentes de la universidad quedaron bastante impresionados. Ella se volvió para mirarlo. Sabes, perteneces a este mundo más de lo que crees. Simplemente traes una perspectiva diferente. Mike sacó la tarjeta de invitación. Sus letras plateadas atrapaban la luz. Mi padre solía decir que cada herramienta tiene su propósito. Quizás eso también sea cierto para las personas. Todos tenemos nuestro papel que desempeñar. Hablando de roles, dijo Alexandra, su expresión volviéndose seria. La Junta quiere acelerar la expansión de Riverside. Necesitamos hablar sobre la próxima fase. Debajo de ellos la ciudad zumbaba con energía y posibilidad. Mike pensó en la caja de herramientas de su padre, ahora sentada en lo que pronto se convertiría en una de las instalaciones de investigación aeroespacial más avanzadas del país. Dos mundos chocando y combinándose de maneras que nunca podría haber imaginado. Estoy listo, dijo, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. El documento de negocios se había caído de un maletín de un visitante durante la reunión de planificación de la construcción de la mañana. Su encabezado decía Proyecto Fénix, adquisición estratégica de aeródromos rurales, y estaba marcado con una fecha 3 meses antes del aterrizaje de emergencia del Gulfstream en Riverside. Mike se sentó en su oficina. Todavía le resultaba extraño pensar que ahora tenía una oficina, mirando las páginas. El documento detallaba planes para adquirir pequeños aeropuertos en todo el país, pero Riverside estaba resaltado de manera diferente. Una nota en el margen decía: adquisición prioritaria, condiciones atmosféricas únicas. El talento existente lo hace esencial para la fase 2. Se habían estado fijando en él, estudiándolo mucho antes del aterrizaje de emergencia del avión. La realización se instaló como un peso frío en su estómago. Su teléfono zumbó. Alexandra, reunión con inversores en 30 minutos. Te necesito aquí. Deslizó el documento en la caja de herramientas de su padre, que ahora estaba junto a su escritorio, como un puente entre su pasado y su presente. El ruido de la construcción afuera le recordó lo rápido que estaban cambiando las cosas. El nuevo hangar de investigación ya estaba tomando forma. Sus líneas modernas contrastaban fuertemente con las viejas instalaciones. Mike, Tom apareció en la puerta. Quizás quieras ver esto. Siguió a Tom hasta el viejo hangar donde un equipo de contratistas estaba quitando paneles de la pared. Detrás de ellos, encontraron viejos conductos eléctricos que no estaban en ningún diagrama del aeropuerto. Esos no son cables de aviación estándar, dijo Mike, examinando el grueso blindaje. No, Tom estuvo de acuerdo. Parecen de grado militar, como algo que usarías para investigación clasificada. Papá nunca me mencionó nada sobre trabajo militar aquí. Tal vez no pudo. Tom bajó la voz. Siempre me pregunté por qué rechazó esos grandes trabajos en aeropuertos. Tal vez ya estaba trabajando en algo más importante. La mente de Mike corrió. El documento en su caja de herramientas de repente parecía menos amenazante y más como una pieza de un rompecabezas más grande. Sacó su teléfono para enviarle un mensaje de texto a Alexandra, luego dudó. Los inversores ya se estaban reuniendo en la nueva sala de conferencias cuando llegó Mike. Alexandra estaba en la cabecera de la mesa, llamando la atención con un traje azul que coincidía con los logotipos corporativos en las pantallas de presentación. Mike, momento perfecto, dijo ella. Estábamos discutiendo los datos históricos que hicieron de Riverside tan atractivo para la investigación atmosférica. Él estudió su rostro, buscando signos de engaño, pero solo vio el genuino entusiasmo al que se había acostumbrado en las últimas semanas. En realidad, dijo con cuidado, tengo algunas preguntas sobre el proyecto Fénix. La sala se quedó en silencio. La expresión de Alexandra parpadeó brevemente antes de que se recuperara. Quizás deberíamos discutir eso en privado después de la reunión. No, dijo una voz desde la puerta. Creo que deberíamos discutirlo ahora. James Henderson estaba allí, sosteniendo una carpeta idéntica a la que estaba en la caja de herramientas de Mike. Es hora de que todos entiendan lo que hace a Riverside tan especial. Alexandra suspiró, pero asintió. Tienes razón. Mike merece saber toda la historia. Se volvió hacia los inversores. Damas y caballeros, si nos disculpan, esto puede tomar un tiempo. Después de que se fueron, Alexandra cerró la puerta y se volvió hacia Mike. Su padre no era solo un excelente mecánico.
Era parte de un programa de investigación clasificado que estudiaba fenómenos atmosféricos inusuales. La ubicación geográfica única de Riverside lo hacía perfecto para experimentos a gran altitud. Los cables militares en las paredes, dijo Mike, eran para su equipo de monitoreo, de los más sofisticados jamás diseñados, confirmó Henderson. Su padre los mantuvo operativos durante años, manteniéndolos ocultos a simple vista. Entonces el aterrizaje de emergencia, la oferta de trabajo, todo fue genuino, interrumpió Alexandra. Pero sí, sabíamos de usted, de sus habilidades. Necesitábamos a alguien que no solo pudiera manejar los desafíos técnicos, sino que también tuviera una conexión con el programa original. Alguien que pudiera haber heredado el talento de su padre para guardar secretos importantes. Mike pensó en la silenciosa dedicación de su padre, su insistencia en hacer las cosas de la manera correcta, sus sutiles lecciones sobre responsabilidad y confianza. Hay más, dijo Alexandra en voz baja. Lo que estamos estudiando no es solo sobre el cambio climático. Estamos detectando fenómenos que podrían revolucionar la aviación, pero necesitamos ayuda para entenderlos. Necesitamos a alguien que conozca tanto los viejos sistemas como la nueva tecnología. Alguien como yo, dijo Mike, finalmente entendiendo. Por eso eligió a un mecánico en lugar de un ingeniero. Por eso te elegimos a ti, corrigió Henderson, porque eres ambos. Los sonidos de la construcción afuera parecieron desvanecerse mientras Mike procesaba esta nueva realidad. Su padre había sido parte de algo extraordinario, y ahora se le invitaba a continuar ese legado, pero a una escala que nunca imaginó. La carta de renuncia yacía sin terminar en la pantalla de la computadora de Mike, el cursor parpadeando acusadoramente después de las palabras. Por la presente, presento mí. La había comenzado y borrado 5 veces, cada versión intentando explicar por qué necesitaba alejarse de la mayor oportunidad de su vida. Las revelaciones de la mañana lo habían sacudido más de lo que quería admitir. El trabajo secreto de su padre, la cuidadosa orquestación de su encuentro por parte de Alexandra, el propósito oculto del aeropuerto de Riverside. Todo se sentía demasiado grande, demasiado abrumador. Un golpe en la puerta de su oficina lo hizo minimizar rápidamente la pantalla. Alexandra estaba allí, su habitual confianza atenuada por la preocupación. ¿Podemos hablar?, preguntó. ¿Sobre qué parte?, respondió Mike. ¿La parte en la que me investigaste antes de que nos conociéramos? ¿O la parte en la que toda la carrera de mi padre fue clasificada? Ella cerró la puerta y se sentó. Entiendo que estás enojado. No estoy enojado. Luchó por encontrar la palabra correcta. Arreglo aviones, Alexandra. Eso es lo que hago. Ahora me dices que soy parte de un programa de investigación secreto. Eres más que solo un mecánico, y lo sabes. Ella se inclinó hacia adelante. Lo que estamos haciendo aquí podría cambiar la aviación para siempre. Tu padre lo entendió. Mi padre me guardó secretos toda mi vida. Para protegerte, dijo en voz baja. Y para proteger el trabajo que es más importante ahora que nunca. Antes de que ella pudiera continuar, Tom irrumpió sin llamar. Mike, tenemos un problema. El viejo equipo de monitoreo está detectando lecturas como nada que hayamos visto antes. Mike instintivamente buscó su caja de herramientas. Luego se detuvo. Eso ya no es mi departamento, ¿verdad? Mejor llama a los ingenieros corporativos. La voz de Alexandra tenía un tono de advertencia. No hagas esto. Pero él ya se estaba moviendo, abriendo la carta de renuncia en su pantalla y girando el monitor hacia ella. ¿Sabes qué es lo gracioso? En realidad, empecé a escribir esto antes de que Tom entrara. Su rostro se hundió mientras escaneaba la carta sin terminar. Entonces, ¿eso es todo? ¿Simplemente te vas a ir? ¿No es mejor que ser manipulado para quedarme? Nadie te manipuló para que reconstruyeras ese Gulfstream, replicó ella. Nadie te manipuló para que desarrollaras un sistema de gestión de energía innovador. Todo eso fuiste tú. La alarma del equipo de monitoreo se hizo más fuerte, su pitido urgente llenando el tenso silencio entre ellos. Tom se movió incómodamente junto a la puerta. Esas lecturas están empeorando, dijo. Mike miró entre la carta de renuncia y la caja de herramientas de su padre, sintiéndose dividido entre la ira y el deber. Alexandra se puso de pie y lo enfrentó directamente. ¿Quieres toda la verdad? Bien. No solo te elegimos por la conexión de tu padre. Te elegimos porque tienes algo raro.
la capacidad de ver más allá de las soluciones convencionales. Eso no es manipulación, eso es reconocimiento. El tono de la alarma aumentó. A través de la ventana, Mike pudo ver extrañas distorsiones atmosféricas formándose sobre la pista, como ondas de calor, pero más estructuradas. ¿Qué es eso?, preguntó, la curiosidad profesional superando temporalmente su ira. Eso, dijo Alexandra, es por lo que te necesitamos. Estos fenómenos se están volviendo más frecuentes, más intensos. Afectan a los aviones de maneras que no entendemos completamente. Tu padre ayudó a desarrollar el sistema de monitoreo original, pero ahora necesitamos a alguien que pueda cerrar la brecha entre su vieja tecnología y nuestros nuevos métodos. Los dedos de Mike se detuvieron sobre el teclado, a solo una pulsación de terminar su renuncia. Pero el ingeniero que había en él no podía dejar de mirar las lecturas del equipo de monitoreo. El patrón, murmuró, es similar a las fluctuaciones de energía en el Gulf Stream. Alexandra asintió. Ahora lo entiendes. Estas anomalías atmosféricas están afectando a los aviones modernos de maneras que los investigadores originales nunca anticiparon. Necesitamos a alguien que entienda ambos mundos. La carta de renuncia brillaba en la pantalla, esperando su decisión. Afuera, las extrañas distorsiones se hacían más pronunciadas. Tom carraspeó. Mike, lo que sea que vayas a hacer, tenemos que hacer algo con esas lecturas. Son más fuertes que cualquier cosa en los datos históricos. Mike miró la caja de herramientas de su padre una vez más, recordando todas las lecciones que representaba. No solo sobre arreglar aviones, sino sobre la responsabilidad, sobre usar tus habilidades cuando más se necesitan. Se acercó al ratón, y Alexandra contuvo la respiración. Con 3 clics rápidos, cerró la carta de renuncia sin guardar. Muéstrame los datos históricos, dijo. Todo. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. El alivio de Alexandra fue visible, pero Mike levantó una mano. No celebres todavía. No prometo quedarme. Solo prometo resolver este problema. Después de eso, hablamos de todo. No más secretos. Ella asintió solemnemente. No más secretos. La alarma continuó su advertencia urgente mientras se apresuraban hacia la estación de monitoreo. Lo que sea que estuviera sucediendo en los cielos sobre Riverside, estaba a punto de llevar la tecnología antigua y la nueva a sus límites. El viejo plan de negocios estaba enterrado en lo profundo de los archivos de James Reynolds, sus páginas amarillas por el tiempo. Mike lo encontró mientras buscaba en los registros de su padre información sobre las anomalías atmosféricas. El documento tenía una fecha de hace 20 años y el membrete llevaba un nombre familiar, Carter Industries. Alexandra llamó, sin quitar los ojos del papel. Creo que necesitas ver esto. Ella se apresuró desde la estación de monitoreo, donde había estado analizando datos. Las perturbaciones atmosféricas habían disminuido, pero habían dejado atrás un misterio que los había mantenido trabajando durante toda la noche. Esa es la compañía de mi padre, dijo, reconociendo el membrete, antes de que yo tomara el control y la renombrara como Carter Aerospace. Leí la página 3, dijo Mike en voz baja. Sus ojos escanearon el documento, abriéndose mientras ella entendía. Esta es una propuesta para un programa de investigación conjunto entre Carter Industries y tu padre. Él la rechazó, dijo Mike, pasando a la última página, donde la pulcra caligrafía de su padre llenaba los márgenes. Había escrito que la tecnología no estaba lista, que forzarla demasiado rápido podría ser peligroso. Y mi padre no se lo tomó bien. Alexandra terminó, hundiéndose en una silla. Ahora lo recuerdo. Yo era solo una niña, pero recuerdo que se enojó por un mecánico de un pequeño pueblo que había frustrado sus planes. El equipo de monitoreo zumbaba en silencio de fondo mientras absorbían esta revelación. 20 años de historia, de repente, cambiaron a una nueva perspectiva. Por eso realmente viniste aquí, ¿verdad?, preguntó Mike. ¿Para terminar lo que tu padre comenzó? Alexandra negó con la cabeza. No exactamente. Vine aquí para demostrar que él estaba equivocado. Ella sacó su tableta y abrió un archivo. Mira estas lecturas de la última década. Los fenómenos son exactamente lo que James Reynolds predijo que sucedería si empujábamos la tecnología atmosférica demasiado rápido. Mike estudió los gráficos, reconociendo patrones similares a los que habían visto en el sistema de energía del Gulf Stream.
Las modificaciones del avión fueron un intento de trabajar con estas anomalías en lugar de combatirlas, terminó ella. Al igual que tu solución de depósito de energía, instintivamente entendiste lo que tu padre sabía hace 20 años, que a veces más lento es mejor. Tom apareció con café recién hecho, captando sus expresiones serias. ¿Encontraron algo en los archivos del viejo? Encontramos nuestras respuestas, dijo Mike, extendiendo los documentos. Papá no solo estaba manteniendo el equipo de monitoreo, estaba dirigiendo su propio programa de investigación, recopilando datos para probar sus teorías sobre la estabilidad atmosférica. Y ahora esas teorías están demostrando ser correctas, añadió Alexandra. Estas anomalías no son solo fenómenos aleatorios, es la atmósfera respondiendo a décadas de presión tecnológica. Cada vuelo supersónico, cada prueba a gran altitud, cada pedazo de chatarra espacial que hemos dejado ahí arriba, todo está contribuyendo a un patrón que tu padre predijo. Mike recogió el viejo plan de negocios de su padre. Sus páginas contenían no solo propuestas, sino advertencias, argumentos cuidadosamente razonados para un enfoque más medido de la investigación atmosférica. Entonces, ¿dónde nos deja eso?, preguntó. Alexandra se puso de pie y caminó hacia la ventana, observando cómo el amanecer pintaba el cielo con colores que ahora parecían más significativos. Nos deja exactamente donde necesitamos estar. Tu padre entendió los problemas, tú entiendes las soluciones, y yo tengo los recursos para hacer esas soluciones realidad. Se volvió para mirarlo. No te manipulé para que te unieras a esta sociedad, Mike. Te busqué porque genuinamente creía que eras la persona adecuada para ayudar a solucionar estos problemas. Descubrir la conexión de nuestros padres, eso solo confirma lo que ya sabía. Mike miró el viejo plan de negocios, luego el moderno equipo de monitoreo que los rodeaba. A lo lejos, los equipos de construcción llegaban para continuar trabajando en la nueva instalación de investigación. Papá siempre decía que cada problema tiene una historia, reflexionó, entendiendo que esa historia es parte de encontrar la solución. Hombre sabio. Alexandra sonrió. Entonces, ¿seguimos siendo un equipo? Mike se puso de pie y le ofreció la mano. Socios, pero esta vez con todas las cartas sobre la mesa. Mientras se daban la mano, Tom carraspeó. Bueno, si terminamos con la lección de historia familiar, esas lecturas atmosféricas nos dejaron con algunos datos bastante interesantes para analizar. Mike y Alexandra compartieron una mirada de complicidad. El pasado podría haberlos unido, pero sería el futuro lo que realmente pondría a prueba su asociación. A trabajar, dijo Mike con cuidado, devolviendo el plan de negocios de su padre a su archivo. Algunos documentos valían la pena mantenerlos cerca, no solo por su valor histórico, sino por el recordatorio de que las mejores soluciones a menudo provienen de entender lo que vino antes. El acuerdo de empresa conjunta se veía diferente a los contratos corporativos típicos. En lugar de un denso texto legal, incluía especificaciones técnicas detalladas y diagramas dibujados a mano. Mike y Alexandra habían pasado días elaborándolo juntos, combinando su experiencia corporativa con su enfoque práctico. Reynolds Carter, Investigación Atmosférica, leyó Alexandra de la portada. Suena bien. Se sentaron en la nueva instalación de investigación recién terminada, donde las tecnologías antiguas y nuevas se fusionaban sin problemas. El equipo de monitoreo original había sido cuidadosamente integrado en sistemas de última generación, creando algo único en el mundo de la aviación. A tus abogados les va a disgustar este acuerdo, dijo Mike, señalando una sección que había insistido en incluir, especialmente la parte sobre mantener los servicios de vuelo regulares para la comunidad local. ¿Qué les disguste? Esto se trata de algo más que los intereses corporativos. Ella trazó el logotipo en relieve que habían diseñado juntos, un ala estilizada que incorporaba elementos del trabajo original de sus padres. Se trata de hacer las cosas bien. Los primeros resultados de su investigación combinada ya eran prometedores. El sistema de depósito de energía de Mike, originalmente diseñado para el Gulfstream, había demostrado ser adaptable a una amplia gama de aeronaves. Cuando se combinaba con los datos atmosféricos del equipo de monitoreo de James Reynolds, habría nuevas posibilidades para un vuelo seguro a gran altitud. Tom llamó a la puerta y entró, llevando una tableta que mostraba las últimas lecturas. Es posible que quieran ver esto.
Los nuevos sensores están detectando patrones que nunca antes pudimos detectar. Los datos mostraban interacciones complejas entre los sistemas de la aeronave y las condiciones atmosféricas, validando teorías que sus padres solo habían vislumbrado. Las innovaciones prácticas de Mike, fusionadas con la tecnología avanzada de Alexandra, estaban revelando secretos del cielo que ninguno de los dos podría haber descubierto solo. Necesitamos ajustar la cuadrícula de monitoreo, dijo Mike, dibujando una modificación rápida en su cuaderno de notas. Si calibramos los viejos sensores para que funcionen en paralelo con los nuevos, podemos crear un mapa tridimensional del fenómeno. Alexandra terminó, ya abriendo las especificaciones relevantes en su tableta. Habían desarrollado esta fácil sincronía en las últimas semanas, cada uno anticipando los pensamientos del otro. La puerta se abrió de nuevo, esta vez admitiendo a un grupo de jóvenes ingenieros, el primer equipo que habían contratado juntos. Cada uno había sido elegido no solo por sus habilidades técnicas, sino por su capacidad para apreciar tanto la aviación tradicional como la tecnología aeroespacial de vanguardia. El vuelo de prueba está listo, informó uno. Hemos implementado las modificaciones que sugirieron. Mike y Alexandra compartieron una mirada. Este sería el primer vuelo de prueba oficial de sus innovaciones combinadas. Una demostración práctica de todo lo que representaba el acuerdo. Hagámoslo, dijo Alexandra levantándose. Ella dudó, luego añadió, juntos. Mike recogió la caja de herramientas de su padre, ahora complementada con algunos de los equipos de diagnóstico más avanzados disponibles. Juntos, caminaron hacia la pista donde un avión esperaba, sus sistemas modificados según sus nuevos diseños. El sol de la mañana atrapó el logotipo de Reynolds Carter en su cola, y por un momento, Mike casi pudo imaginar a su padre de pie allí, asintiendo en aprobación. El piloto de pruebas realizó sus comprobaciones previas al vuelo, mientras Mike y Alexandra monitoreaban las lecturas. Todo por lo que habían trabajado se reducía a este momento. La prueba de su teoría de que las mejores soluciones provenían de la combinación de la sabiduría con la innovación. ¿Lista?, preguntó Alexandra, su mano flotando sobre la secuencia de iniciación. Mike pensó en el acuerdo que esperaba en la oficina, en la asociación que representaba, no solo entre empresas, sino entre enfoques para la resolución de problemas, entre el pasado y el futuro, entre dos personas que veían la misma visión. Listo, confirmó. El avión despegó suavemente, sus sistemas mejorados respondiendo perfectamente a las condiciones atmosféricas. A medida que ascendía, el equipo de monitoreo mostró exactamente lo que habían predicho, una interacción armoniosa entre la máquina y el cielo, lograda a través del matrimonio de la experiencia y la innovación. Tom apareció a su lado, observando el avión ascendente. ¿Saben lo que dirían sus padres sobre esto? Mike y Alexandra respondieron al unísono, que lo hicimos bien. El acuerdo de empresa conjunta podría haber sido solo papel y tinta, pero lo que representaba estaba volando por encima, demostrando que las mejores asociaciones no se tratan solo de combinar recursos. Se trata de combinar perspectivas, de respetar la historia mientras se abraza el futuro y de entender que las innovaciones más poderosas a menudo provienen de colaboraciones inesperadas. El anillo no era lujoso. Una simple banda de titanio recuperada de una vieja pieza de avión, cuidadosamente moldeada y pulida en el taller de Mike durante las tranquilas horas de la noche. Representaba todo sobre su relación, inesperada, práctica y nacida de la unión de la artesanía del viejo mundo y la precisión moderna. Mike lo volteó en sus manos mientras se sentaba en el hangar después de horas. El éxito del vuelo de prueba había marcado un punto de inflexión para su sociedad, pero algo más había estado creciendo junto a su colaboración profesional, algo que ninguno de los dos había planeado. Pensé que te encontraría aquí. La voz de Alexandra resonó en el tranquilo espacio. Se había cambiado de su atuendo corporativo a unos vaqueros y una camiseta de polo de Carter Aerospace, luciendo más relajada de lo que había estado en semanas. Solo pensando, respondió Mike, metiendo rápidamente el anillo en su bolsillo. Ella se sentó a su lado en el banco de trabajo, sus hombros tocándose cómodamente. Sobre el vuelo de prueba, sobre todo, qué diferentes eran las cosas hace solo unos meses. Cómo un aterrizaje de emergencia lo cambió todo. No solo el aterrizaje, dijo ella en voz baja, la persona que lo arregló.
Sus ojos se encontraron, y Mike sintió la misma chispa que había experimentado ese primer día. No solo atracción, sino el reconocimiento de un espíritu afín. Alguien que entendía la alegría de resolver problemas imposibles, de hacer que las cosas funcionaran cuando otros decían que no podían. ¿Sabes?, continuó Alexandra, cuando planeé por primera vez adquirir este aeropuerto, pensé que sabía exactamente cómo se desarrollaría todo. Los desafíos técnicos, la integración comercial, todo. Pero luego la realidad tenía otros planes. Se rió. Luego conocí a alguien que me hizo darme cuenta de que los mejores planes son los que dejan espacio para la sorpresa. Mike jugueteó con el anillo en su bolsillo. Lo había estado llevando durante días, esperando el momento adecuado. Hablando de sorpresas, pero Alexandra levantó una mano. Espera, hay algo que necesito decir primero. Se puso de pie y caminó hacia el Gulfstream Rim, ahora modificado con sus nuevos sistemas. Cuando aterricé aquí por primera vez, pensé que solo estaba siguiendo los pasos de mi padre, tratando de completar lo que él comenzó. Pero encontré algo mejor, una verdadera sociedad en todos los sentidos. Se volvió para mirarlo, y Mike se sorprendió de cómo su habitual confianza corporativa había sido reemplazada por algo más genuino, más vulnerable. Mike Reynolds, dijo, metiendo la mano en su propio bolsillo. ¿Quieres? Ambos se detuvieron, mirándose el uno al otro con asombro, porque allí, en la mano de Alexandra, había un anillo diferente al que estaba en el bolsillo de Mike, pero igualmente significativo. Estaba hecho de un trozo del equipo de monitoreo original, con la forma de una banda que combinaba la utilidad industrial con un diseño elegante. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, ambos estallaron en carcajadas. El sonido resonó en el hangar como una liberación de la tensión acumulada. Grandes mentes piensan igual, sugirió Mike, sacando su anillo. O los tontos rara vez difieren, respondió Alexandra con una sonrisa. Luego su expresión se suavizó. Aunque en este caso prefiero pensar que es porque ambos entendemos algo importante. ¿Qué es eso? Que las mejores conexiones no son sobre una persona eligiendo a otra. Son sobre dos personas que eligen construir algo juntas. Mike se puso de pie y caminó para unirse a ella junto al avión que los había unido. ¿Esa es tu forma de decir que sí? Solo si esa es tu forma de decir que sí también. Intercambiaron anillos allí mismo en el hangar, rodeados de las herramientas y la tecnología que representaban su pasión compartida. Las sencillas bandas encajaban perfectamente. Su anillo en el dedo de ella, el anillo de ella en el de él, cada uno con las marcas de sus respectivos mundos, mientras creaban algo nuevo juntos. ¿Sabes lo que esto significa?, preguntó Alexandra, admirando cómo el titanio atrapaba la luz de la tarde. Que Tom gana la apuesta de la oficina. Ella se rió y se apoyó en él. Que podemos seguir construyendo nuestro futuro juntos exactamente de la manera en que empezamos, combinando lo mejor de ambos mundos. Arriba de ellos, el equipo de monitoreo rastreaba silenciosamente los fenómenos atmosféricos que habían aprendido a entender. Afuera, el sol se ponía en el aeropuerto de Riverside, donde los aviones de fumigación compartían espacio en la pista con aviones de investigación avanzados. Y en el hangar donde todo comenzó, dos personas que habían comenzado como improbables socios de negocios descubrieron que las mejores propuestas no siempre son las que planeas. Son las que crecen naturalmente de una visión compartida, respeto mutuo y el coraje de dejar que algo extraordinario se desarrolle. La fotografía enmarcada colgaba en el centro del vestíbulo principal del nuevo centro de investigación de Riverside. Mostraba a Mike y Alexandra de pie frente a su Gulfstream modificado hace un año. Pero era la foto más pequeña a su lado la que siempre llamaba la atención de los visitantes. Una imagen descolorida de James Reynolds trabajando en un avión, el mismo que había inspirado el gran avance de Mike. Ha sido un gran año, dijo Tom, uniéndose a Mike mientras ajustaba la alineación del marco. A tu padre le habría encantado ver este lugar ahora. Las instalaciones habían evolucionado exactamente como lo habían prometido. Una mezcla única de investigación de vanguardia y aviación tradicional. Los aviones de fumigación aún despegaban junto a aviones experimentales, y los pilotos locales charlaban con ingenieros aeroespaciales en la cafetería que había reemplazado la antigua sala de descanso. Hablando de ver cosas, continuó Tom con una sonrisa cómplice,
Es posible que quieras revisar el radar de aviones que se aproximan. Mike miró la pantalla y sonrió. El Gulfstream, su Gulfstream, estaba en la aproximación final. Alexandra regresaba de una exitosa presentación a la Junta Nacional de Investigación de Aviación. Se dirigió a la pista, con la caja de herramientas de su padre todavía acompañándolo en cada trabajo. Algunos hábitos no necesitaban ser cambiados, incluso si las herramientas de adentro ahora incluían equipos de diagnóstico de vanguardia junto a las viejas llaves inglesas. El avión aterrizó perfectamente, sus sistemas modificados manejando el aterrizaje con una suavidad característica. Alexandra salió luciendo triunfante, su anillo de bodas captando la luz del sol mientras saludaba. Lo aprobaron todo, anunció cuando llegó a él. Financiación completa para la siguiente fase de investigación atmosférica, y quieren que establezcamos 3 instalaciones más como Riverside. Déjame adivinar, ya tienes los aeropuertos elegidos. Pequeños campos con buena estructura y mejor gente, confirmó, al igual que este. Caminaron juntos hacia el centro de investigación, pasando por la pared de fotografías que documentaban la transformación de Riverside. La última edición mostraba su primer vuelo de prueba exitoso. La estela del avión dibujaba un arco perfecto a través de los fenómenos atmosféricos que habían aprendido a predecir y con los que podían trabajar. Aterrizaje de emergencia en la pista 3. La radio se encendió de repente. Jet corporativo reportando problemas eléctricos. Mike y Alexandra compartieron una mirada de complicidad. Como en los viejos tiempos, sugirió ella. Llama al ingeniero jefe, respondió él con una sonrisa. Pero antes de que pudieran responder, su equipo ya estaba en movimiento. Jóvenes ingenieros agarraban equipos de diagnóstico mientras mecánicos veteranos buscaban herramientas tradicionales. En el nuevo Riverside, no había división entre los enfoques antiguos y nuevos, solo problemas que resolver y soluciones que encontrar. El avión entrante aterrizó de forma segura, rodando hasta detenerse frente a su hangar. Su piloto salió, con aspecto preocupado, hasta que vio quiénes estaban esperando para ayudar. Reynolds Carter Investigación Atmosférica leyó del letrero del edificio. Espera, ¿eres el mecánico de esa historia viral? ¿El que arregló el Gulfstream? Eso es historia antigua, dijo Mike, ya examinando el sistema eléctrico del jet. Pero estás en el lugar correcto. Nos especializamos en resolver problemas imposibles. Alexandra se unió a él en la inspección, su autoridad corporativa perfectamente equilibrada con la experiencia práctica que había desarrollado en el último año. Juntos, representaban todo lo que Riverside se había convertido, un lugar donde la experiencia se encontraba con la innovación, donde la tradición y el progreso trabajaban en armonía. Mientras diagnosticaban el problema, Mike vislumbró su reflejo en la superficie pulida del avión. Hace un año habían sido extraños de mundos diferentes. Ahora se movían en sincronía, terminando las frases del otro y anticipando las necesidades del otro. Sus anillos a juego eran sutiles recordatorios de cuánto había cambiado. La reparación fue sencilla, un problema simple que ahora podían resolver dormidos, pero le dieron la misma atención que le darían a cualquier trabajo porque eso era lo que James Reynolds les había enseñado y lo que Riverside todavía representaba. Más tarde, mientras el sol se ponía detrás del centro de investigación, Mike y Alexandra se quedaron de pie frente a las fotografías enmarcadas. La imagen de su primer encuentro capturó un momento de posibilidad. 2 personas que no tenían idea de que estaban a punto de cambiar no solo sus propias vidas, sino el futuro de la aviación en sí. ¿Lista para otro año de problemas imposibles?, preguntó Alexandra, apretando su mano. Mike pensó en todo lo que los había llevado a este momento. Un aterrizaje de emergencia, el legado de un padre, un anillo de titanio y el coraje de confiar en posibilidades inesperadas. Contigo, siempre. Arriba de ellos, el equipo de monitoreo rastreaba los patrones en el cielo que se oscurecía, mientras que en la pista, aviones de todo tipo iban y venían. Riverside se había convertido exactamente en lo que soñaron. Un lugar donde el pasado y el futuro se encontraban, donde la innovación respetaba la tradición y donde el amor podía florecer en las circunstancias más inesperadas. Las fotos enmarcadas vigilaban todo, recordándole a cualquiera que pasara que a veces las mejores historias comienzan con un avión averiado y un mecánico que se atrevió a decir que sí a un desafío imposible.